La sana doctrina es importante para la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos que procurar y esforzarnos en ver que la sana doctrina se esté predicando. Ahora, cuando les digo yo que una mala doctrina nos lleva a una mala práctica, quiero contarles, aunque no es algo que nosotros comúnmente hacemos, algo de nuestra experiencia, algo de mi experiencia. En algún momento yo asistí a una iglesia en la cual llegué a amar mucho a mis pastores y mis hermanos, las personas con las que estaba ahí en ese lugar, pero por razones de que me di cuenta de que no había una doctrina sana, yo tuve que retirarme de esa iglesia, a pesar de que amaba mucho a las personas. Una de las cosas, solo para poner ejemplo, es que en la iglesia a mí me enseñaban que yo, después de creer, tenía que haber un momento donde yo tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo, y que el bautismo del Espíritu Santo iba a tener ciertas evidencias. Uno iba a ser que iba a hablar en lenguas, otra vez podría ser que podía hacer diversas cosas sobrenaturales o sobrehumanas. Sí, se me enseñaba, era una enseñanza, es una enseñanza de la iglesia a la que asistí en algún momento. Entonces, ¿qué provocaba eso en mí? Yo anhelaba el bautismo en el Espíritu Santo. Hablaban del bautismo del Espíritu Santo y yo le clamaba al Señor que me bautizara en su Espíritu y que me permitiera tener esas manifestaciones, y nunca pasaba. Entonces, ¿qué empezaba a ver en mi corazón? Frustración. Y empezaba a ver a Dios de una manera como un Dios selectivo, como un Dios favoritista, ¿verdad? Que tiene preferencia con unos, con otros sí. A unos sí les da el bautismo, a otros no les da el bautismo. Y a los que no les da el bautismo, pues seguramente están viviendo en un grado de pecado tal que no van a poder ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces había una sensación de culpabilidad, de temor, era como una ansiedad de decir, bueno, Señor, ¿y a mí por qué no me pasa esto? Yo te sirvo, yo te amo, yo trato de vivir en santidad, pero nada pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que la Biblia enseña que el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia externa, y no es algo que le sucede solo a unos creyentes y a otros creyentes no. El bautismo del Espíritu Santo es aquella obra de Dios por el poder del Espíritu Santo en la cual nosotros somos insertados en el cuerpo de Cristo, porque bautismo lo que quiere decir es sumergir o poner en. Entonces, cuando Dios habla del bautismo del Espíritu Santo, habla de la obra de Dios por la cual, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos insertados en el cuerpo de Cristo. Y cuando yo pude estudiar la doctrina bíblica y la enseñanza verdadera del bautismo en el Espíritu Santo, me di cuenta que eso ya había pasado, que eso ocurrió en mí cuando yo creí en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:13 que aquellos que escucharon y creyeron el Evangelio de Jesucristo fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de que verdaderamente Dios nos ha adquirido y que nos ha hecho parte de su familia. Además, en Romanos 8:9 dice que los que no tienen el Espíritu Santo no son de Dios. Por tanto, si una persona dice ser creyente, pero está esperando que venga el Espíritu Santo en un momento futuro, eso es contradictorio totalmente a la enseñanza bíblica. ¿Saben por qué? Porque dice Romanos 8:9, y lo pueden buscar ahí en su Biblia, lo podemos buscar para poder comprobarlo con nuestros propios ojos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que para aquellas personas que le hacen creer a alguien que tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo posterior a creer, lo que le están diciendo es, usted no es de Dios. Hasta cuando venga el Espíritu Santo, usted va a ser de Dios. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es clara, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. ¿Y cuando viene el Espíritu Santo? Efesios 1:13 dice que en el momento que creemos y le recibimos, en ese momento justamente Dios nos da el Espíritu Santo. Entonces, esa mala enseñanza que me dieron a mí me llevó a frustración. Cuando conocí la verdadera enseñanza bíblica, tuve libertad y tuve verdadero gozo. Otra de las cosas que me enseñaron a mí, por ejemplo, es que la salvación es algo que se puede perder. Entonces, ¿cómo podía vivir con seguridad de mi salvación? ¿Cómo podía tener confianza en un Dios todopoderoso cuando con una mentira yo podía perder mi salvación? O cuando con una mala mirada, con un mal pensamiento, con que me haya enojado porque alguien abusó de mis derechos o hizo algo contrario a mi persona, en ese momento ya perdía mi salvación. ¿Y cómo la podría volver a ganar si no es por obras?
Entonces era un dilema ahí en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hoy sí soy salvo, mañana no soy salvo. Pequé y perdí mi salvación, y hoy cómo la recupero si no es por obras. Entonces era una doctrina falsa. Y la resuelven ¿de qué manera? Enseñándole, no, venga, usted tiene que reconciliarse con Dios. ¿Dónde enseña la Biblia que hay una reconciliación con Dios? Solo existe una reconciliación, y es cuando pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, cuando recibimos a Cristo Jesús, cuando somos justificados por su sangre. Así dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz? Porque antes era enemistad, pero cuando fuimos justificados venimos a tener paz. Ese es el momento de la reconciliación. De ahí en adelante no existen más reconciliaciones. No es posible jugar con Dios. No es posible venir y decir, no, pequé, me voy a reconciliar, Señor, lo siento, hoy somos amigos, de ahí somos enemigos, ahora volvemos a ser amigos. Eso no se puede, porque las reglas las pone Dios, no las ponemos nosotros. Entonces yo vivía con esa expectativa, aparte de muchas enseñanzas incorrectas que he aprendido. Por ejemplo, una de las más grandes doctrinas falsas que se ha promulgado por medio de la iglesia evangélica es que una persona, cuando dice ¿quién quiere recibir a Cristo?, después de predicar un mensaje emocionante y bonito, y el predicador dice ¿quiénes quieren recibir a Cristo?, levantan la mano 5 o 10 personas, y después en las estadísticas de la iglesia dice 10 personas recibieron a Cristo, cuando la Biblia enseña que recibir a Cristo no es una cuestión de levantar la mano o de hacer una oración. Recibir a Cristo es tomar el señorío de Cristo para mi vida. Y desde el momento que Cristo se vuelve mi Señor, yo llego, Él me regala la salvación. Yo no busco a Cristo como el Salvador, busco a Cristo porque es el Señor, y el Señor me regala salvación. Pero eso no es una cuestión de levantar la mano o hacer una oración. Es una verdadera decisión del corazón en la cual Dios ha obrado fe primeramente en nosotros, para que lleguemos a creer y ver a Cristo Jesús como el verdadero Señor de nuestras vidas. Y por eso en las estadísticas dice que en Honduras todas las personas son creyentes, y son creyentes como 2 veces, ¿verdad? Como 3 o 4 veces han evangelizado Honduras, y todo el mundo en Honduras es creyente. ¿Y qué vemos? ¿Qué tipo de país en el que estamos? Uno de los más corruptos del mundo, en el cual solo viven personas creyentes. Totalmente contradictorio a la palabra de Dios. El que es creyente vive una vida íntegra, respete el Estado, la autoridad es importante, no importa lo malo que sea, pero no va a ir contrario a la autoridad porque se lo demanda su Señor. Pero si yo viví con el engaño de que un día levanté mi mano y soy salvo, y ahora puedo vivir mi vida como quiera porque Dios me salvó, ese es el problema de la mala doctrina en la iglesia. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate, manda a esa gente que está enseñando eso que no lo haga, y si es necesario sáquelo de la iglesia. Yo ya entregué a Himeneo y a Alejandro a Satanás por estar haciendo eso, y a otros que lo vamos a ver después. Entonces la doctrina es importante. ¿Qué tan importante es la doctrina? Lo podemos ver en Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 al 10, para que nos demos cuenta que ni aún un apóstol podía venir a enseñar algo diferente. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, Pablo le decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben? Pablo les decía, ni siquiera yo o uno de los apóstoles puede decir algo diferente a lo que ya les hemos enseñado. Ni siquiera un ángel del cielo. Y si alguien viene y se atreve a hacer eso, sea anatema. Y anatema es sea alguien puesto por maldición. Es imposible. Nadie en ningún momento de la historia puede hacer eso, enseñar algo diferente que lo que los apóstoles enseñaron, que las sanas enseñanzas que son conforme al evangelio de Cristo. No es posible, ¿saben? En la actualidad hay personas que se atreven a decir que tienen una palabra fresca de parte de Dios, una palabra nueva, una palabra revelada. Eso es anatema. Dios se lo va a tomar bien en serio. Dios se lo va a tomar bien en serio. Dios no va a perdonar esto. ¿Por qué? Porque están blasfemando el evangelio de Cristo.
Porque lo están pervirtiendo, dice, están perturbando a la iglesia con esas enseñanzas. Y Dios no lo va a perdonar, no lo va a pasar por alto. Ni a nosotros, a menos que nos arrepintamos si hemos sido propagandistas de esos tipos de doctrinas. Ok, vamos a avanzar. Volvamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, vamos a ver versículos 5 al 7. Dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El problema de propagar o del hecho de que se esté propagando este tipo de enseñanzas es que hay personas que se consideran doctores de la ley, se consideran personas muy espirituales y se consideran que han alcanzado ciertos escalones especiales en cuanto a la fe que les permiten introducir doctrinas diferentes, como vemos hoy que hay personas que se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles y en esa condición consideran que tienen la autoridad o la potestad de enseñar una doctrina diferente. Pero saben, Dios no quiere que andemos inventando nada. La palabra misma, el propósito de la sana doctrina dice aquí que es el amor, pero no cualquier tipo de amor. Es un amor, dice, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Y cómo puede nacer ese amor en nosotros? Primeramente, un corazón limpio. ¿Cuándo un corazón está limpio? Solamente cuando ha recibido, cuando ha entregado su vida al señoría de Cristo y ha confesado sus pecados. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el tipo de amor al que nos va a llevar la sana doctrina es aquel amor que viene. La sana doctrina me impulsa primeramente a buscar la santidad, me impulsa a confesar mi pecado y con mi pecado confesado y con mi corazón limpio, ahora puedo amar a las personas no con el amor que nace de mi corazón sucio, sino con el amor que nace de ese corazón limpio que me está dando Dios. Y dice buena conciencia y fe no fingida. Pero ahí vamos a hacer como un sándwich. Vamos a ver primero fe no fingida. Cuando hablamos de fe no fingida, la única manera que podamos hablar de una fe no fingida es con aquellas cosas que podemos comprobar y asegurarlas por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es 100% de seguridad. Y dice de lo que se espera, 100% de seguridad en aquellas cosas que me han prometido. ¿En quién puedo tener 100% de seguridad en que se va a cumplir lo que me han prometido? Solo en la palabra de Dios. Miren, yo me ha tocado y he vivido en el ambiente que vivimos todos, ¿verdad? Donde existen profetas y todo eso. Y me han profetizado cosas. A unas amigas le han profetizado que se iban a casar. Yo creo que siguen solteras, fue hace como 10 años. Y se iba a casar ese mismo año. Y un montón de cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué ese tipo de profecías que no llevan al amor verdadero? No llevan a la fe no fingida, sino que llevan a exaltar el corazón de la persona. No. El amor que quiere Dios es aquel amor que nace en la palabra de Dios, de una fe no fingida, de que yo puedo ir a la palabra, tomar un fundamento bíblico y decir, por este fundamento bíblico, porque Dios me lo manda, porque Él me ha capacitado para hacerlo, por eso voy a amar así a esta persona. ¿Qué tipo de amor es? Jesús lo dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen. Ese tipo de amor que nos nace en nuestro corazón. Perdonar las ofensas de aquel que me ha perdonado, estar dispuesto a recibirle a pesar de que me ha dañado. Entonces también habla de la buena conciencia. ¿Cuándo yo voy a tener esa buena conciencia? Cuando estoy seguro que tengo un corazón limpio y cuando estoy seguro que estoy amando conforme al mandato de Dios, conforme a su palabra. Entonces mi conciencia no me va a reprender en cuanto al amor que yo le estoy dando a las demás personas. Porque el propósito de la sana doctrina es que lleguemos a amarnos. De hecho, en Gálatas dice que toda la ley se cumple en amar a nuestros semejantes, amar a nuestros prójimos. En eso cumple toda la ley, porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido toda la ley. Es una sana doctrina la que nos lleva a amar a las personas.
Pero una doctrina incorrecta, más que todo, nos va a llevar a amarnos a nosotros mismos, a procurar algo para nosotros, a que se nos exalte a nosotros mismos, a que se nos hable bonito a nosotros. No es amor a otra persona, es amor a mí mismo. Pero la sana doctrina es un amor verdadero, el amor de Cristo transmitido por nosotros. Ahora, miremos la tercera parte, versículos 8 al 11. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Estoy seguro que mientras íbamos leyendo íbamos descalificando algunas cosas ahí, ¿verdad? De repente diríamos, no, matricida, no, parricida, tampoco. Irreverente, bueno, tal vez profano, quizás no. Fornicarios, quién sabe. Secuestradores, nunca he secuestrado a nadie, y podríamos ir eliminando la lista, ¿verdad? Pero yo le puedo decir algo, ahí aparecen los mentirosos. ¿Quién de aquí ha dicho alguna mentira en su vida? ¿Y cómo se le llama a alguien que dice una mentira? Entonces vemos que estamos encerrados dentro del mismo combo. No nos salvamos. La ley dice no es dada para el justo. ¿Por qué para el justo no? Porque el justo no necesita ley. Porque el justo ha cumplido la ley y la ley no tiene ningún impacto en su vida. Pero dice el justo, no dice los justos. ¿Por qué para el justo? Porque solo existe uno, Jesucristo. Los demás entramos en el mismo combo y se nos ve con solo ser mentirosos. Delante de Dios estamos en la misma categoría que un homicida, que un parricida, que un matricida, que un secuestrador, que un sodomita, que esa palabra sodomita es la palabra que se traduciría directamente como un homosexual, a lo cual la sociedad moderna está tratando de impulsar tanto que se les considere como algo normal, cuando la Biblia dice no, eso no es normal, eso es anti la ley, eso es contrario a la ley de Dios, no es permitido, y nosotros como iglesia tenemos que permanecer en ese punto. Y no es que vamos a rechazar a una persona que es homosexual o que ha vivido en homosexualidad. ¿Por qué? Porque el homosexual está dentro de la misma categoría que el mentiroso. Estamos en el mismo plano delante de Dios. Si Dios nos recibió a nosotros que somos mentirosos y todo lo demás, ¿cómo nosotros no vamos a recibir a aquella persona que su pecado es la homosexualidad para poder ayudarle y que deje ese pecado y sea libre y viva para el Señor? De la misma manera tenemos que recibir a cualquier persona que esté viviendo bajo este pecado. Entonces dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Si le damos el propósito que Dios quiere que le demos a la ley es buena. Y de hecho, la fuente de la sana doctrina, ¿cuál es? La ley, es la palabra. No vamos a tener sana doctrina si no es de la palabra de Dios, de la ley que Dios ha establecido para nosotros. Esto es algo muy importante. ¿Saben por qué? Hay un movimiento actualmente, quizás ustedes no lo han visto, pero han vivido con él. Se llama el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es aquel movimiento en el que existen varias personas y no quieren pelear por cuestiones religiosas. Entonces dicen, bueno, no peleemos, agarremos esta parte de su creencia que está bonita, esta parte de mi creencia que está bonita, agarremos aquella parte de la creencia del otro que está bonita y hagamos una creencia común que nos guste a todos. No peleemos, agarremos lo que nos gusta a todos y vivamos de esa manera, ¿verdad? Vamos a vivir en armonía. Eso es el ecumenismo, agarrar lo que me conviene y lo que me gusta. Pero saben, la sana doctrina no es aquella doctrina que se adapta a mí. La sana doctrina es por el contrario, es aquella doctrina que destruye mi persona para llevarme a Cristo, que me hace renunciar a mí mismo y me muestra la necesidad que tengo de ese Dios Salvador que es Cristo Jesús. Allí está la sana doctrina. Volvamos al libro de Gálatas. Dice que la ley es buena si la usamos legítimamente.
Y miramos en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahí nos habla del propósito y para lo que verdaderamente sirve la ley. Dice que Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 26. Entonces, miren, ahí está la pregunta para nosotros. Entonces, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no es solo para una persona, es para todos. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando dice que la ley es buena si la usamos legítimamente, dice ese versículo final, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo es como la idea de una nodriza, de una instructora, de una institutriz, una persona que la ponen desde chiquito para que le enseñe todo lo que tenga que enseñarle para que llegue a tener éxito en la vida. La ley es nuestra nodriza. La ley es la que revela nuestra necesidad de Cristo y nuestra incapacidad de encontrar salvación por nosotros mismos, porque es por medio de la ley que viene el conocimiento de pecado. Es la ley la que nos revela lo malo que somos. Es simplemente pasemos un examen de los 10 mandamientos para nosotros mismos y evaluemos cuántos cumplimos y nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de un Salvador, de cuánta incapacidad tenemos de salvarnos por nosotros mismos, de tal manera que en ese momento decimos, yo necesito a alguien que me salve, porque no puedo por mí mismo. Entonces la ley, utilizada legítimamente, nos va a llevar a Cristo. La fuente de la doctrina es la ley, y el propósito de la doctrina va a ser que nosotros lleguemos a Cristo Jesús, pero una mala doctrina no nos va a llevar a Cristo. Una mala doctrina nos va a llevar a exaltarnos a nosotros mismos, a vivir para nosotros, a querer que Dios esté a nuestro servicio en vez de ser nosotros los que estamos al servicio de Dios, porque el evangelio de Cristo es ese. Dice al final en 1 Timoteo, cuando habla dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces la sana doctrina es todo aquello que se apega al evangelio que Pablo predicaba. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Cristo es el Señor. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y las personas que hemos venido a Cristo nos convertimos en sus siervos. Todo aquel que ha venido a Cristo se convierte en siervo de Cristo y no al revés. A veces nosotros los tomamos a Cristo como nuestro siervo. Señor, protégeme el carro, por favor. Y estamos poniendo a Cristo a hacer las labores que nosotros queremos. Guárdame, Señor, protégeme, cuídame, haz esto por mí, todo. Al final nos damos cuenta que, aunque no lo digamos, pero de alguna manera el concepto que tenemos de Cristo es más de que Él es nuestro siervo y no nosotros sus siervos. Cuando deberíamos decir, Señor, aquí estoy yo. ¿Qué quieres que haga? Obviamente no van a escuchar una voz celestial que diga, vaya, por tanto, id a las naciones a ser discípulos. No, eso ya está dado. Si queremos saber lo que Cristo quiere de nosotros, leamos su palabra y lo vamos a saber. En vez de estarle diciendo, Señor, ayúdame en esto, haz lo otro, deberíamos decir, Señor, confío en que tú tienes control de mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque Cristo es el Señor, ese es el evangelio de Cristo. Ahora, para terminar, el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Miren, el evangelio no necesita adornos. El evangelio es glorioso porque revela a Cristo. No necesita que nosotros estemos haciendo piruetas, maromas, fantasías,
milagros o cualquier otra cosa para que la gente pueda ver a Cristo. El evangelio en sí mismo es glorioso, no necesita adornos. Si yo le quiero poner un adorno al evangelio, estoy haciendo ver que el evangelio en sí mismo no es glorioso. Si yo quiero añadirle algo al evangelio para que la gente crea, entonces el evangelio en sí mismo no tiene poder. Sería una blasfemia contra lo que Dios ha hecho. Cuando alguien dice, va a haber ciertas manifestaciones poderosas para que la gente crea en Dios, es una blasfemia, porque está diciendo el evangelio mismo no tiene poder. Entonces tenemos que hacer algo extra para que la gente crea. El evangelio es glorioso, el evangelio es poderoso. Cuando nosotros vemos el evangelio, en 1 Pedro lo leímos hace poco, decía, para vosotros pues los que creéis, Cristo es precioso, es valioso, es incomparable, no tiene nada hay comparado al glorioso evangelio de Cristo Jesús para nosotros. Los que creemos, obviamente para el que no cree, va a necesitar algo extra para hacer ver el evangelio atractivo. Prosperidad, salud, posiciones, éxito, cabeza y no cola, y un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser atractivo, pero no es así. El evangelio es atractivo porque revela a Cristo, no porque nos da algo, es porque vemos a Cristo, porque nos hace llegar a Cristo. Ese es el glorioso evangelio de Cristo Jesús que predicaba Pablo, y decían a los Gálatas, y si alguno predica algo diferente, que sea anatema. ¿Por qué? Porque Dios no va a pasar por alto a aquella persona que quiera quitarle la gloria al evangelio de Cristo. Y nosotros debemos esforzarle. Todos los que estamos aquí somos garantes de que nosotros como iglesia prediquemos la sana doctrina, y en algún momento que ustedes escuchan que desde aquí adelante yo digo algo que sea contrario a la sana doctrina, tienen la responsabilidad de venir y apartar un momento y decirme, Juan o pastor, quiero discutir algo con usted. Lo que usted dijo no está de acuerdo a la palabra de Dios, y se lo voy a agradecer. ¿Saben por qué? Porque me van a librar de ser anatema. Me van a hacer un gran favor de no quedar en las manos del Dios vivo. Mejor recibo su reprensión y no la reprensión de Dios. Vamos a estar estudiando mucho sobre lo que es doctrina y la sana doctrina y la importancia que tiene para nosotros. Por el momento yo quiero animarles en algo. Recuerden que la sana doctrina es muy importante. El propósito de la doctrina es el amor. Y la fuente de la doctrina, de la sana doctrina, va a ser la palabra, no la experiencia humana. Porque hay personas que han tenido ciertas experiencias y después quieren acomodar la palabra a su experiencia. Pero no, es la palabra la que define la doctrina, no mi experiencia la que define la palabra. Es la palabra la que me va a definir a mí, y no al revés, ¿verdad? La fuente de la sana doctrina va a ser su palabra. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda, palabra por palabra, fragmento por fragmento, sección por sección, es inspirada por Dios, y no podemos negar ninguna. Ni podemos tomar pedacitos aislados, porque si tomo un pedacito aislado puede ser que me convenga, si no leo lo que está anterior o leo lo que está después. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. La fuente de la sana doctrina es la palabra de Dios. El propósito es el amor, y es muy importante para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, la fuente de la sana doctrina. Te ruego que nos des un corazón sencillo, Señor, un corazón humilde para reconocer que necesitamos ir a tu palabra y profundizar en ella para estar seguros que estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.